Gracias, Javier, por estar aquí nuevamente en el Estado de México. Senador, gracias por el acompañamiento. La intención de pedirle su asistencia, se incorpora con nosotros ahorita el coordinador del grupo parlamentario, el maestro Óscar Sánchez. El tema que nos encarga el día de hoy básicamente es pues hablar sobre lo que ha venido envolviendo esta campaña electoral rumbo a la gubernatura del Estado, en los cuales se han significado nuevamente por una serie de promesas, de compromisos, entre los cuales, bueno, la verdad es que no conocemos los 6,000 que está prometiendo Erubiel Ávila, porque bueno, para empezar 6,000, ahorita van creo que en el compromiso 600 que hizo el gobernador del Estado de México, no ha podido terminar. No entiendo cómo vaya a alcanzar a cubrir 6,000. Pero dentro de los 6,000, salvo que esta sea la fórmula que está proponiendo el candidato del PRI para llevarlos a cabo, que son parte también de lo que hizo el actual gobernador, en el hecho de estar prometiendo cosas que no son realizadas por él, como algunas obras hechas por el gobierno federal, otras realizadas por los gobiernos municipales, otras inconclusas, otras de baja calidad a lo prometido, otras no funcionales. Es complicado de esta forma decir cómo se están cumpliendo esos compromisos, pero bueno, para muestra los siguientes botones. Ustedes han visto que dentro de los compromisos que está firmando supuestamente el candidato del PRI, habla sobre eliminar la tenencia vehicular. Es un atentado a la inteligencia de toda la gente que sabemos y que tenemos información de primera mano. Es un atentado a la inteligencia de los medios de comunicación, de los propios participantes en materia política, porque sabemos muy bien que es un asunto que se ha resuelto a nivel federal. Es un asunto que desde el día 14 de septiembre del 2007, el presidente de la República, el señor Felipe Calderón Hinojosa, abrogó la ley de la tenencia vehicular vigente desde 1967, y el 19 de diciembre el jefe del Ejecutivo firmó este decreto. A partir del 1 de enero del 2008, la disposición deja en libertad a las entidades federativas a partir del 2012. Entonces estamos hablando que básicamente no es una propuesta, ni es mucho menos tampoco un compromiso realizado por ellos. O sea, es una necesidad inminente. Ustedes recordan el origen del por qué se crea la tenencia, que fue desde el 68 para los Juegos Olímpicos, y era para este efecto únicamente. De ahí se siguió, y es el único país aparte en el mundo que maneja un impuesto de esta índole. Entonces, bueno, pues ahí está, no el primer compromiso signado por el candidato del PRI, sino su primer mentira. Luego dice, no cobrar el impuesto empresarial de la tasa única IETU a comerciantes y locatarios. Pues todos sabemos que este impuesto sí efectivamente es recaudado por el gobierno del Estado, pero no es un impuesto estatal, es un impuesto federal, y que únicamente se puede hacer la modificación correspondiente en el Congreso de la Unión, y es una legislación que se tendría que llevar a nivel federal, por lo cual ni siquiera es de su competencia, no lo puede hacer. Si lo hiciera en este momento, los grupos parlamentarios o el grupo parlamentario que a él lo representan en la Cámara Federal, o que representa al PRI, bueno, pues a lo mejor tendría una razón de ser esta propuesta, pero la está haciendo él. Está fuera de su competencia, no es un compromiso que él pueda asignar, y no es un compromiso que él en lo personal como candidato pueda estar ofreciendo a la ciudadanía. Dar estímulos a las empresas que contraten jóvenes que busquen su primer trabajo. Desde el 25 de octubre del 2010, el Senado de la República aprobó una ley sobre el impuesto sobre la renta, del ICR, para otorgar precisamente un estímulo fiscal a los patrones que contraten a trabajadores en su primer empleo. El decreto que modifica la ley de este impuesto permite a los patrones contratar a personas que nunca hayan estado adscritas al Seguro Social y reducir hasta en un 40% este impuesto para efectos que puedan soportar los gastos de seguridad social como Infonavit, SAR, IMSS, y solo aplica en aquellos empleos de hasta 8 salarios mínimos o menos. Ahí está la otra falsedad más. Formó una nueva policía con carrera universitaria y crear la Secretaría de Seguridad Pública. A mí me tocó ser diputado en la 55 legislatura. Metimos desde entonces una iniciativa que ustedes recordarán, la presentamos a los medios de comunicación, en donde se creaba la Secretaría de Seguridad Pública. Este mismo tema obviamente fue detenido por el grupo parlamentario del PRI en ese momento en
en la legislatura local, fue retomada nuevamente la siguiente legislatura también por el grupo parlamentario del PAN, actualizada y diseñada de mejor manera, la cual también ha sido detenida. Y hoy el candidato del PRI dice que él sí la va a crear. Entonces ahí podemos significar una falacia más de las propuestas que está realizando, los compromisos que está llevando a cabo el candidato del PRI. El formar una policía con carrera universitaria y crear la Secretaría de Seguridad Pública, formar una policía con carrera universitaria. Pues lo primero que tendrían que hacer es profesionalizarlos. Lo primero que tendrían que hacer es cumplir con todos los requisitos pedidos por la Federación, que es un acuerdo nacional con respecto de la calificación que deben obtener las policías en las entidades, de la cual pues, acabamos de tener datos que no ha cumplido con este apartado el gobierno del Estado. Entonces yo creo que la voluntad se muestra a partir de que los primeros indicios se pueda estar diciendo a la sociedad que estamos haciendo algo por la policía. Y no es un asunto desconocimiento de la gente. A partir de que las administraciones municipales gobernadas, por lo menos en los corredores desde Naucalpan hasta Tepozotlán y desde Coacalco hasta Ecatepec, hay una gran corrupción de la policía. O sea, nadie se libra de una policía de tránsito, de los gobiernos municipales, y si vamos por periférico, nadie se libra de una extorsión por parte de la policía estatal y carreteras estatales. Entonces, pues para empezar tendrían que empezar a modificar eso desde ahorita. Pues se está haciendo propuestas como si no hubieran sido gobierno. Eso es verdaderamente lamentable. Deberían de dar una pruebita de amor desde que inició el actual gobernador. Entubar el gran canal del río La Compañía. En este caso, José Luis Dueque, director de la Comisión Nacional de Agua, Conagua, llamó a no politizar obras federales en las campañas políticas, porque el canal de La Compañía es una preocupación del presidente Felipe Calderón, con fondos federales donde no intervienen ni los municipios ni el Estado. Bueno, esta se entiende por sí sola. Y bueno, comentarles un poquito con respecto también de este tema que ha venido siendo recurrente desde la campaña del actual gobernador, hoy dándole seguimiento el actual candidato del PRI, en las mismas circunstancias, en las mismas condiciones, con la misma falacia, en donde se significa un presupuesto. Digo, a lo mejor si son los 6,000 compromisos reales y verdaderos los que está prometiendo Erubiel, a lo mejor ahora sí puede ser factible que verdaderamente apliquen el recurso público en obras que necesita la ciudadanía, lo cual obviamente estamos ciertos de que no será así. No, a preguntas expresas de los medios de comunicación, no ha sabido decir de qué se tratan las obras, esas 6,000, y no ha sabido decir tampoco cuánto se va a invertir en ellas. Alguien que sepa de programación presupuestal y que sepa de políticas públicas sabe de antemano que debe de iniciar con una propuesta y una proyección de las mismas, cuál es el impacto que va a tener, cuáles son los grupos de enfoque que está presentando con respecto de la sociedad que la está solicitando, a cuánta gente beneficia. Eso es lo que debe saber a fondo de cada una de las obras. Bueno, Erubiel no sabe ni siquiera cuánto le tiene que invertir a estos 6,000 compromisos, lo cual, por supuesto, nos hace ver que es una falacia. Y quisiera concluir diciéndoles que en el PAN estamos muy contentos. Estamos muy gustosos porque al presenciar el día de ayer el debate entre los 3 aspirantes y el poder haber hecho la evaluación entre nuestra gente que es especialista en la materia, pudimos sin lugar a duda determinar que el gran triunfador de este debate fue nuestro candidato Luis Felipe Bravo Mena. Y es obvio por muchas circunstancias, porque bueno, ahí de cara a la sociedad, de cara a los medios de comunicación, se pudo comprobar y se pudo acreditar que mienten y siguen mintiendo y seguirán mintiendo. Ese compromiso supuestamente que tan importante que lo hizo en medios nacionales, de que iba a meter el metro en el Estado de México, bueno, todos escuchamos y todos vimos que había sido prometido en su oportunidad y se mostró obviamente una fotografía en donde así estaba establecido, lo prometido desde que era candidato el actual gobernador del Estado de México. Y hablar de cosas que desconoce. Es una persona, hasta donde tengo entendido, tiene un doctorado en Derecho. Y si se dieron cuenta, cuando empezó a hablar con respecto de seguridad pública y procuración de justicia, híjole, Dios guarde la hora, porque no tiene ni idea de lo que estaba
ahí comentando. En el caso de Encinas, me parece que pues, no fue un debate, fue a pasar un ratito ahí en una sillita, y lo más lamentable es que nos dimos cuenta que efectivamente no conoce el Estado de México, porque todo el tiempo se empezó a hablar de decir las soluciones que él implementó en el Distrito Federal, lo cual es verdaderamente lamentable que no haya hablado en ningún momento sobre el Estado de México, y hablar de las regiones, y hablar de los lugares, y hablar de las posibles soluciones de acuerdo a la propia circunstancia que vive el Estado de México, sino todo el tiempo pasó haciendo referencia a lo que él había hecho en el Distrito Federal. Entonces, bueno, pues la pertenencia ahí la puso muy en clara Encinas, su pertenencia es del Distrito Federal, no del Estado de México. Y en el caso pues de Erubiel, pues también proponiendo muchas cosas que piensa solucionar para más de 15 millones de habitantes, cuando no pudo con su municipio en 2 administraciones, y recordemos también que en las 2 ocasiones abandonó las administraciones públicas para irse a otro lugar. Entonces, por lo tanto, no puede hablar de saber llegar a soluciones toda vez de que ni siquiera ha logrado implementar de manera concreta un primer plan de desarrollo municipal en una administración como Ecatepec. Entonces, a partir de eso y a partir de las propuestas concretas que fueron signadas de manera pública por parte de nuestro candidato Luis Felipe, al responder de manera adecuada, bueno, la gente con la que hemos podido tener contacto y que hemos podido apreciar, y bueno, el mejor crítico pueden ser ustedes, al haber visto el debate, creemos que ahí se pudo ver quién es quién en esta contienda. Y el mejor candidato que tiene hoy el Estado de México es el licenciado Luis Felipe Bravo Mena. Es por ello que hoy nos congratulamos ante ustedes, medios de comunicación, y nosotros no venimos a proclamar ganador a Luis Felipe Bravo de este debate. Eso lo ha hecho ya la gente, lo hemos revisado en redes sociales, tanto en propias como ajenas, y lo hemos revisado en algunos otros medios de comunicación que han impreso notas en las tardes, y estamos gustosos de que Luis Felipe Bravo hizo un excelente papel. Vamos a continuar con esta campaña, vamos ganando terreno, y con eso les queremos decir que estamos dentro de la competencia. Muchas gracias a todos ustedes, y quiero pedirle al diputado Javier Corral, que va a hacer una intervención con respecto también de otro tema, y informarles que bueno, pues el Comité Directivo Estatal solicitó al Comité Ejecutivo Nacional que pues, se pudiera reintegrar a los trabajos de esta campaña al diputado. Entonces, aparte del tema que viene a tratar y apoyar obviamente a los mexiquenses, aquí del estado, a los mexiquenses, a los panistas mexiquenses, les informo que se reincorpora de manera oficial el diputado a los trabajos de la campaña, por lo cual también nos da mucho gusto. Adelante, señor. Muchas gracias. Bueno, en primer lugar agradecerles a ustedes la presencia en esta conferencia de prensa. Por supuesto, reiterar mi disposición como siempre para estar al pendiente de los requerimientos de información que cada uno de ustedes tenga con relación al punto de vista del Comité Ejecutivo Nacional del partido. Me da mucho gusto que en esta conferencia de prensa estén nuestros compañeros diputados locales que han convocado acá un encuentro nacional muy importante, por supuesto el senador Ulises Ramírez, nuestro secretario general Víctor Hugo Sondón y Yeva Nava, nuestra coordinadora de comunicación. Antes que nada también debo de mostrar y de expresar mi satisfacción y nuestro reconocimiento al desempeño que nuestro candidato tuvo ayer en esta primera presencia televisiva importante, un calentamiento para los debates del 8 y del 22 de junio, en donde no tenemos ninguna duda, Bravo Mena va a volver a mostrar no solamente este empuje, sino la claridad que tiene sobre lo que necesita el Estado de México. Quiero, a nombre del Comité Ejecutivo Nacional, lamentar las declaraciones que se consigna este día en diversos medios de comunicación como respuesta del Partido Revolucionario Institucional a la petición y solicitud no solo de los partidos políticos, sino de distintas organizaciones sociales y académicas en torno de la necesidad de transparentar los ingresos de los recursos a las campañas, por supuesto de los donativos a los candidatos a gobernador y de el ejercicio de los recursos destinados
a las campañas electorales. Como ustedes saben, el Estado de México, bajo su legislación electoral y los límites que ha establecido el propio instituto, tiene un tope de campaña de 203 millones de pesos. A 5 días de haberse iniciado el proceso electoral mexiquense, estamos ante la presencia de uno de los más insultantes y absurdos derroches de dinero en una campaña electoral que ha atiborrado hasta el metro de la Ciudad de México con un despliegue publicitario altamente costoso. Este ritmo de inversión de dinero en la campaña fundamentalmente del PRI hace que Acción Nacional retome formal y oficialmente la solicitud para que sea una instancia de carácter federal. Hemos propuesto a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público para dar cabal monitoreo y fiscalización de los ingresos de las campañas y de los candidatos. Quiero señalar con toda claridad que no solamente se trata de monitorear el cumplimiento de la legislación electoral en cuanto a límites y topes del gasto electoral para las campañas electorales, sino, y creo que este es algo de lo que se requiere dar ejemplo desde acá, en la lucha contra el narcotráfico, en el combate a la inseguridad y la violencia criminal que se ha desatado en el país. La política tiene el deber irrenunciable de dar ejemplo y atajar la ilegalidad y la impunidad con la consecuencia y las consecuencias que de ello se deriven. Solo con actos comprobables de persecución y sanción a la corrupción política se logrará revertir la descomposición social que convierte a no pocos sectores de la sociedad civil y política en eslabones de la amplia red de complicidad en la que tejen sus crímenes las mafias del narcotráfico. Cerrar el dinero del ilícito a la política es una obligación fundamental de todos los actores. Cerrarle la posibilidad de ese financiamiento ilícito a las campañas electorales debe ser respondido con un acto de absoluta transparencia. Culminamos de nueva cuenta al PRI, particularmente al presidente de su comité directivo estatal y a su candidato a gobernador, para que establezcamos de manera lo más pronto posible, en términos de un acuerdo político electoral, un conjunto de reglas para monitorear, para darle seguimiento a la ruta de los ingresos y a la ruta del dinero de los ingresos de estas campañas, y ponernos de acuerdo en todo caso en cuál sea la principal o la más idónea instancia para hacer ese monitoreo de recursos a las campañas electorales. De entrada reiteramos la necesidad de que en este acuerdo se puedan tomar algunas medidas. Inscribir ante el Instituto Electoral del Estado de México el padrón de proveedores de bienes y servicios de los partidos en la campaña del Estado de México, la utilización preferente de mecanismos bancarios en la adquisición de bienes y servicios, que nos sometamos públicamente a prácticas de auditoría y verificación aleatorias. No nos gusta que el Instituto Electoral del Estado de México declare que no puede contratar a empresas privadas para realizar esas auditorías. Es una preocupantísima declaración de las autoridades electorales del Estado de México. Necesitamos que los candidatos de los 3 partidos presenten no solo su declaración patrimonial, sino que suscriban el compromiso expreso de autorizar el acceso a sus cuentas bancarias, no solo de los candidatos y dirigentes, sino también de sus familiares hasta el 4º grado. Un registro inmediato de todas estas operaciones de carácter financiero, bancario y de flujo de recursos para el gasto de las campañas.
no es admisible que un legislador federal, sobre todo del nivel de Luis Videgaray, con licencia ahora, pero de su nivel en términos de la responsabilidad que ha tenido al frente de una comisión tan importante como lo es la de presupuesto y cuenta pública de la Cámara de los Diputados, se salga por una petenera tan cuestionable como decir que el gobierno federal, porque pertenece a otro partido, no podría ser confiable. Proponemos encontrar la instancia de fiscalización inmediata para realizar esta tarea. De hecho, digo que el nuevo Contralor de la Auditoría Superior de la Federación, de un vínculo claramente priista, podría ser propuesto como un mecanismo inmediato para el monitoreo y la vigilancia del ingreso de esos recursos. Urge un acuerdo para transparentar lo que a todas luces aparece como un insultante derroche de recursos públicos en la campaña del PRI en el Estado de México. Y por supuesto, me da muchísimo gusto reincorporarme a mis tareas de delegado del Comité Ejecutivo Nacional en el Estado de México para acompañar, para complementar, para fortalecer, para apoyar la dirección política del Comité Directivo Estatal de Acción Nacional en esta campaña del licenciado Luis Felipe Bravo Mena. Muchas gracias. Pues vamos a